este paciente de tuberculosis que está siendo eh, rodeado por la muerte, ¿no? Que la tuberculosis generó bastantes problemas hasta incluso mediados del siglo XIX todavía había muchos. En México todavía tenemos tuberculosis, desafortunadamente, pero con el desarrollo de las vacunas ahora la tuberculosis en realidad no genera tantos problemas de salud pública como lo ha hecho durante siglos, ¿no? Eh, la poliomielitis, ¿no? Que es ocasionada por el virus del polio y el neurotropismo que tiene sobre las neuronas motoras de las extremidades, ¿no? Han sido enfermedades devastadoras que han sido sujeto de estudio por siglos, ¿no? Entonces, pero en realidad el primer acercamiento, digamos, intuitivo a la inmunología fue la práctica de la variolización. ¿Alguien ha escuchado de esta práctica milenaria? Yo un poquito. Escucho, compañera Brenda. Bueno, no exactamente, solo sé que se inició en China y las personas estaban muriendo de viruela. Entonces, eso que está haciendo la persona, se podría decir que, o sea, es como una vacuna, ¿no? Como una vacuna. ¿Por qué es como una vacuna y no una vacuna? Porque nada más le está pasando a través de ese tubo, células, ¿no? De la viruela o algo así. Células de la viruela. Bueno, no han visto micro, pero por eso tienen, no los voy a juzgar si le dicen a un virus célula. La viruela es un virus, son partículas, son patógenos intracelulares obligados. Por ahí veo algunos que ya tomaron genómica viral conmigo, entonces a ellos sí no se los voy a perdonar. Entonces, pero su compañera está en lo correcto. Es una práctica similar o es la práctica inicial por la cual se desarrolló la vacunación, ¿no? Entonces, la variolización en realidad tiene como fundamento la inoculación de pequeñas cantidades de virus de la viruela en individuos sanos. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema que ustedes verían con este procedimiento? Podría ser que la persona que también que está teniendo, bueno, haciendo la técnica también está expuesta al virus, ¿no? Ok. Y bueno, ¿qué otra? ¿Es la única? La forma en la que lo está haciendo, o sea, técnicamente sí lo está como contagiando, ¿no? A lo mejor, bueno, nosotros ya vemos ahorita la vacuna, que es pues por medio, pues sanguíneo, ¿no? Entra directo al torrente sanguíneo y esto está entrando de otra forma como un contagio normal a lo mejor. Ok, pues sí, efectivamente ambos están expuestos y en realidad se está inoculando virus con capacidad replicativa, no es un virus atenuado, no es un virus inactivado. Entonces, en realidad, muchos de los individuos que fueron sujetos a este proceso adquirieron la viruela, ¿no? Incluso murieron por la viruela. Entonces, esa es la diferencia con la vacunación. La vacunación no ocupamos patógenos, no ocupamos microorganismos con capacidad patogénica, son microorganismos atenuados o inactivos, ¿no? Incluso de subunidades. Es lo que vamos a ver también después en los tipos de vacunas. Entonces, pero intuitivamente se observó que esta práctica pues protegía a un buen porcentaje de la población, aunque pues sí enfermaba a una buena parte de la población también. En esa etapa que fue el siglo XVII, siglo XVIII, en realidad los brotes de viruela eran devastadores, ¿no? En las poblaciones se moría un alto porcentaje de la gente, entonces con esta práctica por lo menos se disminuía esa tasa de letalidad, que estaba por encima del 70-80%, ¿no? Afortunadamente con la vacunación, pues la viruela es de hecho el único patógeno que se ha erradicado por la intervención humana. La vacunación permitió la eliminación completa de la faz de la Tierra de este virus para humanos. Ya después, obviamente, las prácticas mejoraron y se descubrió la vacunación. ¿Alguien me puede decir, alguien ha escuchado la historia del descubrimiento de la vacunación? ¿Por qué se llama vacunación? A lo mejor les sirve para, yo sé que siempre tienen mucho que leer y pobrecitos ustedes, pero también estaría bien que leyeran otro tipo de literatura. Hay un libro muy bonito donde hablan un poquito de inmuno y de la historia de la microbiología, que son los cazadores de microbios. A lo mejor algunos de ustedes ya lo leyeron en la prepa.
Es muy, muy interesante ese libro. Y hablan un poquito de la historia de la vacunación. ¿Alguien ha escuchado un poquito o algo de la historia de la vacunación? Bueno, se supone que tenía que ver con, bueno, de lo que me acuerdo del libro, tiene que ver con las enfermedades de las vacas. Bueno, estaban intentando que las vacas no se enfermaran y ahí fue cuando empezaron como a investigar bien qué podían hacer y de ahí surgió, más o menos. Más o menos. Está como mezclando historias del anthrax y la vacunación, pero por ahí va. Básicamente la historia o el chisme científico va como que Edward Jenner, que era un médico que estaba involucrado en el descubrimiento de la vacunación, observó que las personas que se dedicaban al manejo de ganado vacuno, que ordeñaban leche, normalmente presentaban resistencia a los brotes de viruela. Es decir, si había un brote en la comunidad, estas personas en particular parecían tener una resistencia natural. Entonces, ya con una investigación más cercana, observó que algunas vacas presentan lesiones en las ubres similares, gracias por la carpeta, similares a las que se presentaban en humanos con viruela. Entonces, él analizó después a las personas que manejaban estas ubres infectadas de vacas y observaron que también presentaban algunas lesiones no tan agresivas como el virus de la viruela, pero sí con una similitud bastante elevada. Lo que hizo fue obtener este tejido. Él no sabía que eran partículas virales o que era un virus ni siquiera, ¿no? Porque los que ya tomaron genómica viral sabemos que inicialmente ni siquiera sabían que eran particulados. Entonces, estas personas se inoculaban con este virus de vaca y esto les generaba una inmunidad. Ahora sabemos que es una inmunidad cruzada. ¿Qué significa? Que el virus vacuna, así se llama, de hecho su nombre en inglés es el virus vaccinia. Este virus vaccinia es un virus que está filogenéticamente relacionado a la viruela. Entonces se parece tanto que la respuesta inmunológica que se generaba contra este virus vaccinia también reconocía a la viruela. Entonces se estaba protegiendo de un virus humano utilizando un virus vacuno. Entonces, este virus vacuno obviamente no iba a generar lo mismo en el paciente humano y así es como se descubrió la vacunación, utilizando ese tejido infectado por virus vacuna en individuos sanos, se adquiría inmunidad contra la viruela. Y así es como se descubrió la vacunación. Ya después se desarrolló la vacuna de la rabia por Louis Pasteur, que también era médico. Anteriormente los médicos estaban muy metidos en la ciencia. Posteriormente otros dos médicos, Albert Calmet y Calmet Guerin, descubrieron el bacilo de Calmette-Guerin, que es la BCG, una vacuna que seguimos utilizando a la fecha, la vacuna contra el Mycobacterium tuberculosis, y con diferentes estrategias de atenuación, ¿no? Eso también lo van a ver en micro. Entonces, Edward Jenner publicó su estudio de la vacunación aproximadamente a inicios del siglo XVIII. Y bueno, ahora ya tenemos muchísimas vacunas de enfermedades que ustedes nunca han visto y esperamos que nunca vean, ¿no? Si se interrumpen las prácticas de vacunación, probablemente regresen estos virus, estos patógenos, pero esperemos que no sea así. Por ejemplo, ejemplos muy graves tenemos la difteria, ¿no? La difteria es una enfermedad que causó muchas muertes, principalmente en pacientes pediátricos. Hemófilus influenza, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, paperas, bordetella pertussis, que es el agente etiológico de la tosferina, neumococo, polio, rubiola, rubiola congénita, viruela, tétanos, varicela y muchas otras más. Entonces, las vacunas en realidad son muy, muy eficientes disminuyendo los casos, aunque nótese que también, algo que también está ahorita muy, muy en boca de todos, que las vacunas no necesariamente impiden la infección, sí disminuyen el riesgo de contraer el patógeno porque se adquiere inmunidad y vamos a ver todos los mecanismos por los cuales se adquiere esa inmunidad. Sin embargo, un individuo vacunado también puede adquirir la enfermedad, pero las manifestaciones clínicas no serán tan severas como en un paciente que no tenga ningún tipo de respuesta inmunitaria contra el patógeno. Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Las vacunas en realidad fueron un desarrollo de la humanidad, fue uno de los más grandes desarrollos en la ciencia, en la medicina principalmente, hecha por médicos, la mayoría de ellas, y que ha salvado un incontable número de vidas, ¿no?, en la humanidad.
Bueno, pero esto hasta cierto punto las primeras vacunas fueron descubiertas de manera, digamos, intuitiva, ¿no? No existía mecanismo, no sabían cómo es que funcionaban estas vacunas, solo se sabía que por pura observación se observaba que funcionaban, ¿no? Que protegían a los individuos de los patógenos. En realidad la inmunología nació con estos dos señores que iniciaron el estudio de los mecanismos por los cuales el sistema inmunológico se defendía, ¿no? O los elementos del cuerpo que se defendían. Entonces, ambos, además de tener muy buenas barbas, eran muy buenos médicos y muy buenos investigadores. Este individuo, llamado Eli Mechnikov, creó la escuela que decía que en el individuo teníamos células que se comían a los invasores. Estas células las llamó fagocitos. Entonces, Eli Mechnikov se considera como el padre de la fagocitosis o el descubridor de la fagocitosis. Entonces él decía que en nuestro organismo teníamos estas células que ahora ya las podemos ver en super tercera dimensión con microscopía de barrido. Fagocitan todos los contaminantes microorganismos que entran en nuestro cuerpo y los destruyen. Entonces creó la escuela que se llama la escuela de los celularistas o la escuela celular, ¿no? Por otro lado, su competidor Paul Ehrlich decía que teníamos las defensas del organismo estaban en los humores, ¿no? Cuando nos referíamos en esta época a los humores, en realidad nos referimos a las secreciones del cuerpo. Es una de las principales partes líquidas del cuerpo, pues por supuesto es la sangre, ¿no? Entonces, él decía que los componentes del sistema inmunológico estaban en la sangre y en secreciones, ¿no? Y él dibujaba, estos son dibujos originales de tanto Eli Mechnikov como Paul Ehrlich, ¿no? Entonces, él decía que había componentes en nuestros humores que neutralizaban a los agentes invasores, ¿no? Llámese a los microorganismos, etc. Entonces, ¿a qué les parece esto? ¿A qué se parecen estas cosas, este dibujo que hizo Paul Ehrlich en sus cuadernos? ¿A qué les recuerda? Al coronavirus. Al coronavirus. Bueno, miren, aquí sí se parece a un coronavirus, pero bueno, no el agente, sino los elementos humorales, estos blancos y negros. Como los receptores que tiene el virus en su membrana. ¿Ok? Pero recuerden que esto se supone está en nuestros humores. Olvídense del virus. Ya sé que ahorita es todo viruscéntrico, pero vamos a ver ahora desde la perspectiva del humano. Los anticuerpos. Los anticuerpos, ¿no? En realidad sí, él no sabía cómo eran los anticuerpos y de su pura imaginación pensó que eran algo así y no estaba tan lejos, ¿no? O sea, obviamente en ese entonces no teníamos difracción de rayos X o microscopía de crioelectrónica para ver estructuras tridimensionales. Ahora ya podemos ver los anticuerpos incluso en microscopía electrónica. Ven, aquí les muestro unas fotografías de algunos anticuerpos. Entonces, estaban estas dos líneas, la línea celular y la línea humoral, y ambos todos estaban peleando todo el tiempo. Entonces, ¿quién estaba en lo correcto? Mechnikov. ¿Mechnikov estaba en lo correcto? Los dos. Bueno, Los los dos. dos, ¿no? De hecho, en realidad los dos están de acuerdo. De hecho, compartieron el premio Nobel por el descubrimiento de la respuesta humoral y la respuesta celular. Es una clasificación que a la fecha seguimos utilizando. La respuesta celular y la respuesta humoral. Pues ambos compartieron el premio Nobel por ello. No vamos a ver mucho de la historia de la inmunología en México, aunque es muy interesante. Les recomiendo que lean este documento. No va a venir en el examen ni nada, pero es muy interesante, donde habla de los principales puntos de la inmunología que históricamente han sido tan importantes en nuestro país. Muchos también de ellos médicos iniciaron la investigación inmunológica que incluso a la fecha nos sigue nos abrieron la puerta a muchos investigadores que nos dedicamos a la inmunología. Incluso ahora mismo muchos inmunólogos que trabajamos en Tesis Dacala somos producto de la escuela que se inició con estos investigadores, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Liceaga, que a lo mejor ustedes recuerdan por ahí, ese nombre les suena familiar, porque él fundó el Hospital General de México. O sea, él era inmunólogo y de hecho participó en la vacuna antirrábica mexicana.
el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, ¿no? Varios. Les recomiendo mucho este documento, no me voy a detener. Hay algunos nombres muy importantes como Mario Salazar Mayén, Clara Goroleski, que todavía está con nosotros, el doctor Alejandro Escobar Gutiérrez, que incluso ha dado pláticas en FES Iztacala. Todos ellos han fundado, fueron clave en la fundación de la inmunología en México, y muchos de nosotros somos alumnos de sus segundas y terceras generaciones, ¿no? Entonces, es muy importante el impacto de la inmunología en la medicina en México. Entonces, revisen ese documentito, es muy interesante y es muy rapidito de leer. Bueno, ahora sí, ¿cuál es las funciones del sistema inmunológico? De defensa ¿Defensa contra quién? contra los microorganismos. Contra los microorganismos. Muy bien. Esa es la primera que siempre nos viene a la mente, ¿no? ¿Nada más? También es para una protección, ¿no? Ante virus, bacterias. Ok, esa es la primera. Bien, se agruparía con la primera. ¿Mantener la homeostasis? ¿Homeostasis en qué sentido, compañero? Por ahí va. Muy bien, por ahí va, pero yo aquí la puse como remodelación. De reconocimiento y destrucción ¿De quién? De los de patógenos. los microorganismos. También podría ser para células propias del cuerpo, o sea, Ok, Sí, Por ahí va. con lo que dijo Yair, como usted lo renombró como remodelación, podría ser que con las células del cuerpo, cuando se acaba esta vida media que tienen el sistema inmunológico, las elimina y las vuelve a renovar. no las vuelvo a renovar, pero sí, efectivamente, el sistema inmunológico, cuando hay un proceso de remodelación tisular, llámese por apoptosis, las células mueren por su tiempo normal, generan residuos, ¿no? Que el sistema inmunológico va a eliminar, ¿no? También se puede ver una remodelación tisular, por ejemplo, cuando hay trauma, ajá, cuando hay infecciones, siempre hay daño en el tejido. Ajá. Constantemente el sistema inmunológico está eliminando células muertas, tejido dañado, etcétera, ¿sale? Entonces la remodelación de tejidos es una función muy importante, la vamos a ver cuando veamos fagocitosis. Vigilancia. ¿A qué me refiero con vigilancia? De que no entre ningún patógeno, sí, pero además, pues de que sí, bueno, siempre va a estar valga la redundancia, vigilando. O sea, no importa si nosotros estemos como activos o no activos, como el cuerpo siempre va a estar, em, al Alerta. pendiente, ajá, alerta de que Ok. no pase nada. no pase nada. ¿Qué puede pasar? O sea, que pueda entrar un virus o alguna Eso sí, bacteria. eso entra en la primer función. Vigila y defiende contra patógenos, ¿no? Pero ¿contra quién más vigila? ¿O contra qué más tiene que vigilar? Las demás células sanguíneas, a lo mejor. A ver, más o menos. Vigila que todo esté en orden, ¿no? O sea, que, por ejemplo, que todo esté funcionando de la manera que tiene que estar funcionando. Más o menos. Contra células tumorales, creo. Correcto, César. Entonces, normalmente, de hecho, en este momento ustedes están generando células tumorales y ni siquiera se dan cuenta. No significa que van a tener cáncer mañana o en un mes. El sistema inmunológico tiene estrategias para identificar esas células tumorales y eliminarlas antes de que establezcan algún problema. Entonces, la vigilancia de la transformación celular también es una función muy importante, ¿no? Tolerancia también es una función muy importante del sistema inmunológico. ¿A quién tiene que tolerar? Al linfocito. ¿Al linfocito? No, bueno, técnicamente sí, pero ¿a qué más le suena? Tolerar a las células que sí reconoce, por así decirlo. O sea, las propias del cuerpo que sí sabe cuáles son. Correcto.
La tolerancia se refiere a que el sistema inmunológico tiene que diferenciar entre lo propio y lo extraño, ¿no? Entonces, tiene que identificar qué es propio y no responder contra él. Porque, ¿qué pasa si responde contra lo propio? Pues hay autoinmunidad, que es la segunda parte del cuerpo, del curso. Alteraciones del sistema inmunológico. Sí pasa, pero no en todos. La mayoría de nosotros, nuestro sistema inmunitario lo reconoce nuestras células como propias y no las ataca, ¿no? O sea, hay que tolerar antígenos propios. ¿Y qué otra parte propia sería, además de nuestras células? ¿Qué es parte de su, qué pueden llamar como propio, además de sus células, de sus órganos, de sus tejidos? ¿Quién los acompaña a todas partes, todo el tiempo? ¿Qué se imaginan? ¿O solamente tiene que tolerar células propias, células humanas? Podría ser, por La ejemplo, alimentación. si se encuentran en el entorno. Las dos están bien. Hay que tolerar los antígenos alimenticios, ¿no? Si ustedes se comen un taco de suadero, no debe de haber una respuesta contra las proteínas del suadero, ¿no? Porque si no tendrían una respuesta bastante agresiva en el tracto gastrointestinal. Y cuando no funciona hay alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad celíaca, cuando los pacientes reconocen al gluten, ¿no? Entonces ahí es una alteración porque se rompió la tolerancia contra este antígeno alimenticio. Su compañera Ariadna, me parece, también está en lo correcto. Hay que tolerar los antígenos ambientales, ¿no? Porque el individuo no puede estar respondiendo a antígenos que no son peligrosos, ¿no?